empezando en el versículo número 12. Ahora, si por alguna razón no estuvieron aquí la semana pasada, nada más quiero ponerles enfrente de ustedes la foto de cómo terminamos la semana pasada. Terminé poniéndoles enfrente de ustedes la foto de este, básicamente ahora ex jugador de fútbol americano, que tristemente está encarcelado ahora. La semana pasada o antepasada fue enjuiciado y tristemente fue declarado culpable, el cual este jugador del equipo de New England, los famosos Patriots, tristemente se mete en problemas, es acusado de haber asesinado a otra persona y tristemente es encontrado culpable. Hablamos de eso la semana pasada porque exactamente este año, cuando sucede esa tragedia, horas después de que es declarado o de que es encarcelado, la organización de los New England Patriots, que son parte de obviamente de la corporación llamada NFL, que es la Liga de Fútbol Americano en Estados Unidos, horas después de que salgan noticias, el chavo es sacado, corrido, eliminado de lo que viene siendo el equipo, porque esas agencias no quieren ningún problema ni tener nada que ver con cuestiones legales, obviamente. Pero aquí es donde acabamos la conversación la semana pasada. Capítulo número 5, versículos 2, en este caso al 11, y ahora estamos en el 12. Dijimos lo siguiente, por favor escuchen. Dijimos que como cristianos, cuando hemos sido justificados por Dios y somos hechos nuevos en Cristo Jesús, eso implica que nosotros ahora no operamos, no funcionamos, no actuamos, no luchamos hacia una victoria, sino que luchamos desde una victoria. Cristo resucitó y la resurrección de Cristo no nos da la habilidad de pelear mejor, nos da la victoria y basado en la victoria que Él ya obtuvo, es que operamos. Entonces les puse la foto obviamente del famoso quarterback Tom Brady, que es el campeón. Son los campeones de este año en la temporada de fútbol, y es irónico que este ex miembro, que tristemente ahora está encarcelado, haya no solamente perdido su oportunidad de ser parte de este equipo, perdió millones de dólares, porque obviamente su contrato ahora se desvanece, pero perdió su oportunidad de ser parte de un evento histórico. Entonces, como cristianos tenemos que recordar que la conversación terminó la semana pasada donde no operamos, no funcionamos, no luchamos, no nos esforzamos hacia una victoria. No nos esforzamos para realmente, ojalá un día que se logre aquello. Funcionamos porque ya nos dio la victoria. La implicación de esto es extremadamente importante. Y aquí es donde hacemos la diferencia de la decisión del mundo. Por favor, escúchenme. Cuando hablamos de este concepto, la implicación de operar desde el lugar de desde el lugar de hacia la victoria, desde victoria, el lugar de hacia la victoria, está basada en que implica que nos alineamos a lo que Dios quiere. En otras palabras, no podemos orar ni podemos esperar salir victoriosos si nuestra vida no se alinea a Él. Ahora, ese alineamiento del que estamos así hablando, lo hemos ilustrado a través de lo que la palabra enseña en el Antiguo Testamento como la vara y el callado de Dios. Pensando en Moisés, ¿sí? Donde él con su vara y su callado abre el mar, con su vara y su callado pega la roca, con su vara y su callado él guía al pueblo de Israel. Entonces hemos dicho que la presencia de Dios, la esencia de Dios, inclusive dijimos que cuando te alineas con Dios, Él se convierte en lo que en inglés decimos measurement. Él es la vara, Él es la medida, la tabla de medida, donde ahora no es tu criterio, donde ahora no es tu situación, donde ahora no es tu pensamiento, donde ahora no es tu contexto y el argumento que tú constantemente tienes en tu mente, ahora es lo que Él dice. Si mi argumento, mi pensamiento, mi sentir, mi contexto no se alinea con lo que Él es, entonces no funciona. Ahora, obviamente esto implica que tenemos que conocer quién es Él para que esto se alinee. De tal manera que esta mañana lo que tenemos que recordar es esto. Y aquí es donde quiero que pensemos por un momento. Si esto que estamos diciendo es verdad, que no peleamos, no nos esforzamos, no luchamos hacia la victoria, sino que luchamos desde la victoria, ¿qué hacemos con los días? ¿Qué hacemos con los momentos en los cuales nos sentimos o nos encontramos como el país de... ¿Qué país están viendo ustedes? ¿Qué sucedió hace 2 días? ¿En dónde? ¿Qué sucede cuando tu matrimonio se ve como esto? ¿Qué sucede cuando tus finanzas se ven así? En otras palabras, tú has entendido que ahora tienes que luchar no hacia, pero desde la victoria, ¿verdad? Pero muchos días no te sientes victorioso. Muchos días no te sientes como que tu salud realmente está y tal vez estás en un momento en el cual literalmente tu condición emocional, física, tu temperamento, vienen cosas del pasado que regresan y surgen otra vez y
tu vida se ve como esto. ¿Qué haces al respecto? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos cuando no nos sentimos victoriosos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos cuando tenemos gente en nuestra vida que constantemente nos recuerda que no somos victoriosos? ¿Cómo le hacemos con ello? Sí, aquí es donde tenemos que entrar, obviamente, a la palabra de Dios, y Pablo nos lleva a pensar en esto. Capítulo número 5, versículo 12. Por medio de un solo hombre, escuchen esto, por medio de un solo hombre, no muchos, un solo hombre, el pecado, esta lucha, esto que causa este terremoto, esto que causa esta disensión, el pecado que causa este dolor, el pecado que nos hace distraernos, el pecado entró ¿a dónde? ¿A dónde entró, dice la palabra de Dios? Entró en el mundo. Escuchen esto. Y por medio de este pecado, escuchen lo que les digo, entró también la muerte, porque es rebelión ante Dios. Dios es vida, y cuando nos rebelamos ante Dios, conocemos la muerte. Ven esto. Fue así como esta muerte, que no solamente entró al mundo, no solamente entró a través de un hombre, pero esta muerte, dice, pasó a toda la humanidad. De tal manera que ahora todos hemos pecado. Mi pregunta es eso esta mañana. ¿Quién es este hombre del que está hablando la Biblia? ¿Quién es ese hombre que se rebeló, pecó, y por él entró el pecado, por él entró la muerte y afectó a todos? Su nombre es Adán. ¿Okay? Y una vez más, aquí es donde quiero poner atención, porque ustedes van a estar aquí esta mañana conmigo por los próximos minutos, y quiero que esto quede clarísimo, que no haya duda, ninguna sombra de duda, porque aquí es donde vamos a marcar la diferencia de cómo lidiar con el pecado y cómo vivir una vida que refleja esa justicia de la que hemos estado hablando en nuestras vidas. Cómo continuar una vida de victoria, desde victoria, en lugar hacia de ir a la victoria. Cuando pienso en pasajes como estos, no puedo dejar de llegar o regresar a mis experiencias donde el Señor me ha permitido vivir. Una de ellas tiene que ver con el viaje que hice hace como 2 años y medio al país de Etiopía, en África. Tuve la oportunidad de estar en África, y cuando fui a este país a través de esta organización, que es una organización de servicios sociales, esta organización se dedica a construir escuelas, a construir orfanatos, llegamos a una parte rural en África, en la cual es un lugar donde esta organización ya había construido una escuela, e inclusive esta organización les dio a esta comunidad, que ustedes están viendo ahí, estas vacas y chivos y cabritos y de todo, porque se los dio para que los trabajaran y pudieran sobrevivir. Entonces, estamos ahí visitando este lugar, y por primera vez en mis 40 y tantos años de vida, me toca ver lo que la Biblia enseña en ese sentido. Ahora, piensen conmigo, ¿de dónde vengo? Nacido en México, criado la mitad de mi vida en México, la mitad de mi vida acá, como lo decimos, es la misma gata más que revolcada en ese sentido. Nuestra mentalidad es individualista. Cuando yo entro a este país y entro a estas culturas, por primera vez me toca experimentar, me toca vivir así abiertamente el concepto de vida en comunidad. Estas comunidades que ustedes están viendo en África son comunidades que literalmente se mueven así por clanes, por familias, y cuando hay algo que llega a ellos de bendición, cuando llega algo en la cual si alguien puede trabajar, él trabaja para el bien de todos. Cuando hablamos de los pasajes de los 10 mandamientos y dice, honrarás a tu padre y a tu madre, no está hablando de un niñito que respete a los adultos, está hablando de adultos que cuiden de sus viejos. ¿Por qué? Porque en este contexto de vida no hay iglesias, no hay escuelas, y literalmente es lo que pasa aquí. Aquí literalmente no hay nada, nada más están unas chocitas donde vive la gente, no hay absolutamente nada, inclusive por eso es que construyen escuelas para que la gente sea educada. Pero lo que te quiero decir es esto: todos los valores de la vida del ser humano son aprendidos ¿en dónde? En el hogar. En el hogar, es en la familia. Entonces, en este contexto que me tocó ver de no individualismo, de comunidad, es donde la Biblia está hablando y está diciéndonos, por un hombre entró el pecado, y por ese hombre afectó a todos, porque lo que estamos hablando es el efecto de dominó que tienen nuestras acciones. Por lo tanto, todos escuchen esto, saquen sus hojas. Tenemos que hacer la distinción de que si vamos a entender y vamos a aprender a lidiar con momentos difíciles en la vida, y entender la magnitud de lo que es el ataque del enemigo, el pecado que nos ha venido a literalmente a distraer de la presencia de Dios, no podemos seguir pensando, por favor escúchenme, no podemos seguir pensando que la relación con Cristo o con Dios es individual, es solamente personal. Es mentira que el hombre se relaciona con Cristo o con Dios individualmente. Y menciono esto porque otra vez, en nuestra cultura es mi tiempo, mis hijos, mi matrimonio, mi dinero, mi trabajo, mi salud, y nadie me dice qué hacer, ¿verdad?
Yo argumentaría esto, que el 80-85% del dolor que tenemos en la vida, cicatrices, las calamidades que hemos visto, que hemos experimentado, es por individualismo, porque no consultamos a nadie. Porque dice el libro de Proverbios, nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Creímos que estábamos en lo correcto, e inclusive no queríamos buscar consejo de nadie. Entonces, piensen en esto, es la transferencia de individualismo a personal. La relación con Dios nunca es individual, la relación con Dios es personal. Inclusive, si ustedes observan su boletín, en dos domingos, el día 10 de mayo, Día de las Madres, lo vamos a celebrar aquí, en sus boletines están los bautismos. Porque nosotros creemos que el bautismo en el cual literalmente tomamos a la persona y la sumergimos en agua, cuando la persona sale del agua, de la pila bautismal, no solamente sale a una nueva vida en Cristo. Esta persona que sale del agua sale a una nueva familia, que se llama iglesia. Entonces, no es nada más una nueva vida en Cristo, es una nueva vida en Cristo con una nueva familia. Entonces, aquí es donde tenemos que entender el mensaje de la Biblia. Vean lo que dice aquí. Antes de promulgarse la ley, ¿sí? Antes de que Moisés diera los 10 mandamientos, antes de todo eso, ya existía el pecado en el mundo. Porque entró en Adán. Estábamos hablando de cientos de años antes de la ley. En otras palabras, escuchen esto. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Pero en este caso, cuando Adán desobedeció a Dios, su pecado, y otra vez, van a decir ustedes, que no es justo que por Adán se transmite. Bueno, es que la vida en sí es un proceso de lo que llamamos el efecto de dominó, que afectamos positiva o negativamente a otros. Entonces, aquí es donde quiero que pongamos atención, porque aquí es donde entramos un poquito en cosas que tenemos que ser recordadas. Esa es la palabra que se introduje la semana pasada de este exjugador de fútbol americano. Si lo que estamos diciendo es verdad, que Adán deliberadamente, antes que entrara la ley, Adán le dijo a Dios no, y él quiso hacer su propio reino, su propia vida, sus propias decisiones. Esta decisión de alejarse de Dios y caminar en dirección opuesta nos afecta a todos. Eso implica que si ahora yo he sido restaurado a una relación con Dios que fue perdida en Adán, pero ahora soy restaurado por lo que hemos dicho por 8 semanas, a través de Cristo, por la justificación de mis pecados y todo eso, esta restauración, lo primero que hace es que me ayude a entender que yo estoy en la misma posición que Él está. Yo soy declarado, ¿qué cosa? Culpable. Porque si la vida que se restaura con Cristo y quiere una vida individual con Cristo en lugar de una vida personal con Cristo, nunca se va a ver así. Lo que va a pensar es esto: yo nomás lo que necesito es que Dios nos ayude. Yo nomás necesito es que el Señor le quite esas costumbres a mis hijos. Yo nomás lo que necesito es un mejor matrimonio. Nomás lo que necesitamos es que Dios mejore la economía del país. Pensamos en lo que en inglés se le llama behavior modification. Además con que se cambie la situación, pero realmente no necesito un cambio de corazón, no necesito un cambio de mente. Además con que las cosas se nivelen, que no esté la cosa tan fea y tan caótica. ¿Sí me explico? Entonces entendemos esto, que si esto ha sido donde literalmente es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley, aún así decimos aquí que antes que la ley se promulgase, antes que la ley se hiciera, ya éramos declarados culpables. Y aquí es donde en sus hojitas tienen que ver la diferencia entre la posición y la posesión. En otras palabras, cuando hablamos de posición, cómo me posiciono, estoy hablando de las cosas que yo hago. Cuando hablamos de que lo poseo, estoy hablando de quién soy. En Adán, no somos encontrados culpables por lo que hicimos. Somos encontrados culpables por lo que somos. ¿Sí ven la diferencia? Por favor, escuchen. En Adán no somos encontrados culpables porque hacemos cosas malas. Hacemos cosas malas porque somos malos. ¿Sí captamos? Pero eso no va a suceder y no nos vamos a dar cuenta de ello mientras sigamos viviendo una relación con Cristo individual en lugar de personal. ¿Qué quiero decir con ello? Que cuando Cristo viene a mi vida y Él me ayuda a entender que ahora no solamente soy salvo de un infierno, pero también soy salvo de mi individualismo, entiendo que Dios me ha salvado
Dios se ha restaurado conmigo en esto, no necesariamente o no simplemente para yo dejar de hacer cosas malas. Me ha salvado para ahora yo ser una persona diferente. Soy diferente, pero aquí está el punto. Yo no creo que tú puedes o yo puedo ser diferente viviendo en una isla, perpetuando el individualismo, siguiendo esas conversaciones de elevador que he mencionado anteriormente. No hay manera para mí de ilustrar esto que cuando les presento la foto que han visto por varias ocasiones, es la foto de mi hijo, que ya tiene casi 13 años ahora, y en la parte izquierda obviamente Josué, cuando él tenía 8 años, tomamos esa foto y la pusimos al lado de mi foto cuando yo tenía 8 años. Yo sé que chavo va a estar guapísimo, ¿verdad? Quiero que piensen en eso. Otra vez, regresando a lo que acabamos de escribir. Josué podrá adoptar mis ademanes, mi estilo de hablar, podrá adoptar el hecho de que nos hemos en un punto de la vida parecido físicamente. Josué obviamente es el tipo de persona que tiene mi ADN, conoce mi hogar, pero ustedes ya sabemos que Josué no es mi persona, él no es yo. Josué no es mi persona. Entonces, Josué podrá posicionarse en una posición de que se parezca a mí, de que hable como yo, de que quiera ser como yo, bla, 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 todo eso, pero Josué nunca va a ser yo, porque somos individuos, cada quien es diferente, ¿me explico? Eso es lo que quiero que entendamos. Cuando se trata del Evangelio de Jesucristo, no es simplemente que Dios cambie o lleguemos a tener semejanzas a Él. A través del Evangelio somos como Él ahora. Nuestra naturaleza es cambiada y transformada. Ya no nada más nos parecemos a Él, ahora somos Él. Dice la palabra de Dios que somos la imagen, la esencia de Él, y por eso es que ahora no solamente somos posicionados en Él, pero ahora poseemos lo que Él es. La misma manera sucede con el pecado, y es por eso que ustedes han escrito ahí, no solamente lo que hago, pero es lo que soy. El pecado nos ha afectado no solamente en conducta, nos ha afectado en esencia. A raíz de ello, vean cómo Pablo termina el versículo 14 hablando de la solución a él. Si estamos en una situación donde ahora no solamente nos parecemos a nuestros padres por los errores que cometemos, pero somos como ellos porque nuestro corazón está desconectado con Dios, vean lo que dice aquí. Sin embargo, para no confundir esto, dice, sin embargo, desde Adán hasta Moisés, que es un periodo muy grande, dice, la muerte reinó. El pecado siempre había estado presente. No fue accidental, fue a propósito. Al hombre literalmente no le importó lo que Dios le había dicho. Dios les dijo, coman de cualquier fruto que hay en el huerto, pero del árbol que está en medio no lo toquen. Y el hombre literalmente hizo exactamente lo opuesto. Entonces, desde Adán hasta Moisés reina la muerte. Incluso, dice, sobre los que no pecaron, sobre los que no desobedecieron, quebrantando ningún mandamiento. En otras palabras, aún antes de que la ley fuera dada, el hombre como quiera ya era pecador. Escuchen esto. ¿Cómo lo hizo Adán también? ¿Quién? Este Adán, aquí está el Evangelio. Este Adán es una figura, es una imagen, es el prototipo de aquel que había de venir. En otras palabras, aquí es donde quiero que piensen conmigo lo que estamos describiendo. Cuando Adán peca delante de Dios, cuando Adán abiertamente desobedece la soberanía de Dios. Si ustedes ven la Biblia, Génesis 1, Génesis 2, capítulo 1, capítulo 2, son las narrativas en las cuales habla de la creación. En el capítulo 2, abiertamente Dios le dice a Adán, tienes que llenar la tierra, tienes que sojuzgar la tierra, tienen que multiplicarse, tú ponle el nombre a todos los animales. Básicamente está diciendo Adán, tú estás en control, tú eres el mayordomo, tú eres el administrador. En la medida en que te sometas a mí, es en la medida en que vas a reinar. Un paréntesis, en este momento, si ustedes y yo estamos aquí y estamos batallando para conquistar, para alcanzar ciertas metas, se las voy a poner así, es sencillo. Si es verdad lo que dijimos al principio, que estamos peleando no hacia, pero desde victoria, esa victoria se obtiene en la medida en que nos sometemos. Dominio en la Biblia se da en el contexto de sumisión. Por favor, escuchen esto. Dominio en la vida se da en contexto de sumisión. Dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, que Cristo, estando en semejanza a Dios, siendo igual, siendo en la misma esencia que Dios, no escatimó
¿Qué dice? El ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que